Es nuestro representante de Perú. ¿Cómo? ¿Quién es, Arturo? ¿Qué Artur, tal? Buenas Aldo, noches, ¿cómo está? hola. Hola, Anita, ¿qué tal? Para ¿Cómo mí está? eras Gustavo. Aldo y ahora te llamas Arturo. Él, no sé, como, creo que su nombre artístico es Arturo. Me Aldo llamo Aldo Arturo. Arturo, sí. Claro, Aldo Arturo. Muy bien. Claro. Muy bien. Bueno, arranquemos. Aldo, ya que llegaste tarde, ¿podés orar? Amén, amén. Listo. Amado Padre, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar reunidos juntos, Señor, para seguir aprendiendo y poder escudriñar tu palabra. Guíanos en tu espíritu y que seas tú hablando en esta noche, en esta reunión, en este tiempo que tenemos juntos, Jesús. Gracias en tu nombre, Señor. Amén. 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 Muy bien. Vamos a ir primero. Hoy teníamos un tema que ahora, bueno, ya voy a entrar en el tema y decir por qué me parece que es importante. Pero nos había quedado de la enseñanza apostólica lo que Pedro y Juan enseñaban. Nos focalizamos mucho en lo que Pablo enseñó. Solamente quiero tomar Pedro para no quitarle mucho tiempo al tema que sí quería hablar con ustedes hoy. Pero me pareció que hay un pasaje de Pedro que es muy interesante eh, y que agrega o confirma algunas cosas que Pablo nos viene diciendo. Está en Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice el versículo 1. Voy a leer hasta el 4 y después voy a saltar un poco hasta el 9. Amados, le dice Pedro, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. En ambas, Pedro les habla algo de esto que les va a decir. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Está hablando de un fundamento de la fe dado por los profetas y los apóstoles a través de Jesús. Sabiendo primero esto, versículo 3, que en los postreros días, al final, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y dice que estos burladores van a decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Son gente que burlando van a decir, pero esto de la venida del Señor, ¿para qué están con este tema? Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Bueno, me fui al 5 que no quería leer. Pueden seguirlo después leyendo. Pero el versículo 9 es el que quiero remarcar. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Estoy para los que recién entran recordando, oyendo algo de la charla anterior, segunda Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con. ¿Saben cómo leí yo todo este pasaje muchas veces? Es paciente para con todos. Y no dice paciente para con todos. Dice paciente para con nosotros. O sea que si el Señor tarda en venir, es porque está siendo paciente conmigo. Pero ¿y cómo es esto? No queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Ustedes saben que la palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de actitud, cambio de mentalidad. Pedro está diciendo, miren, si Jesús se tarda en volver, es porque es por ustedes, para que cambien de mentalidad, para que cambien de actitud. ¿Para con qué? No necesariamente para con el pecado, está hablando de nosotros, ya nos arrepentimos y nos bautizamos. Está hablando para que nos arrepentamos de esa mentalidad que no importa la venida del Señor, no importa. Fíjense lo que dice después. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hoy es un tema que vamos a referirnos bastante, esto de que Jesús va a venir como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Acá está también parte de ese cambio de mentalidad o arrepentimiento. Esperando, tenemos que esperar y apresurando para la venida del día de Dios. Apresurando que la preparación en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Habla de un momento muy difícil de la tierra y tenemos que prepararnos. Y si no nos preparamos, puede ser muy trágico para nosotros. Por eso tenemos que cambiar esta mentalidad de no vivir para ese día, de no tener esa expectativa todo el tiempo de su venida. Esto es lo que Pedro está queriendo decir y lo pone en la misma línea de lo que Jesús enseñó en Mateo 24 y en lo que Pablo enseñó y vimos la charla anterior. Pero hoy yo me gustaría que nos podamos meter en lo que para mí son una de las dos grandes mentiras, engaños en cuanto al regreso de Jesús. Hoy vamos a tocar el primero de esos engaños. Después voy a decir con qué vamos a seguir al final. Porque me gustaría, en las tres charlas que siguen, la primera sería hoy, hablar sobre tres temas que son polémicos hoy en la iglesia. Y quiero mostrar el fundamento bíblico de esos tres temas polémicos. Nosotros vimos, para hacer un resumen, en Mateo 24, voy a hacer un pequeño resumen de lo que vimos hasta acá, que Jesús describe 6 fases que tienen que ocurrir hasta que Él regrese. La primera fase son guerras y algunas otras cosas que van a aparecer y dice, todavía no es el fin. Después a eso agrega más guerras, pero dice que va a haber pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y dice, todo esto es principio de dolores. Segunda fase. Ampliando la descripción de esa segunda fase, dice que va a haber persecución, va a haber multiplicación de la maldad, van a aparecer falsos cristos y falsos profetas. Pero la tercera fase que se va a dar está en Mateo 24:15. Es que alguien va a producir una abominación desoladora en el lugar santo. Y dice que la referencia, para entender mejor esto, hay que ir a Daniel. Y ahí se inicia un proceso que Jesús define como la gran tribulación. Y la describe y describe lo que va a pasar. Y claramente, como la abominación desoladora se produce en el lugar santo, en Jerusalén, alguna de las descripciones que va a dar tienen que ver con el Medio Oriente y básicamente con Jerusalén e Israel. Pero dice que inmediatamente después, lo remarqué 2 veces para que lo recordemos, de la tribulación de aquellos días, el sol se va a oscurecer y las potencias de los cielos van a ser impactadas. Esta es la cuarta fase, el sol se va a oscurecer. La quinta fase es que vamos a ver
la aparición del Hijo de Dios, la señal de Jesús en los cielos. Y que todo ojo lo va a ver, porque dice que harán lamentación todas las etnias de la tierra. Y entonces va a enviar a sus ángeles para que recoja a sus escogidos. Y ahí se produce el rapto o el arrebatamiento. La sexta fase, la reunión de sus escogidos. Vimos, estudiando la profecía de las 70 semanas de Daniel, que gran parte de lo que Jesús describe en Mateo 24 son los últimos 7 años, que comienzan con un pacto entre muchas naciones, pero en la mitad de esos 7 años, o semana de 7 años, un gobernante mundial va a romper ese pacto y va a producir un hecho monstruoso en el templo de Dios en Jerusalén. Y a partir de ahí comienza una persecución hacia los judíos y hacia los cristianos hasta el tiempo del fin, donde Jesús va a venir para derrotar al anticristo y a su ejército y para, ahora me estoy adelantando un poco, encadenar al diablo por 1000 años. Vimos, de acuerdo a las enseñanzas de Pablo, que cuando Jesús venga y se produzca ese arrebatamiento, estoy hablando de la quinta y la sexta fase de Mateo 24, Pablo lo describe un poco más, porque dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y van a ser los primeros que ascienden para encontrarse con el Señor en el aire. Pero los que hayan quedado vivos en el Señor, con un abrir y cerrar de ojos, serán también transformados. Dios le va a dar un cuerpo nuevo y van a ascender para estar juntamente con los que resucitaron con el Señor en el aire. Hasta ahí es lo que describe Pablo. Ahora sí me meto en el tema. Todo esto fue como un repaso y hoy vamos a meternos en uno de los grandes engaños en los que está sumergido la iglesia de hoy. Pero también nos vamos a meter para aclarar algunas cositas que van a ampliar aquello que ya vimos de qué va a pasar cuando Jesús venga otra vez para reunir a su pueblo. El apunte que yo después le voy a enviar dice así: rapto secreto. El arrebatamiento es algo secreto. ¿Por qué está esto? Porque hay un error, un engaño en la iglesia, que dice que Jesús va a venir, ahora lo voy a describir un poco más, de una forma secreta, para llevarse o para arrebatar, para producir ese rapto y llevarse a todos los cristianos. Quiero decirles que hoy nos enfrentamos, al hablar de esto, nos enfrentamos a una de los engaños más difundidos en la iglesia desde hace siglos, les diría. Hay muchas películas, yo me acuerdo una de mi época, ustedes no habían nacido, varios de ustedes, pero que se llamaba Como ladrón en la noche. Pero también hay una serie de novelas, hay una película que se llama Dejados Atrás. Hay una serie de novelas para leer, que empieza con la primera es Dejados Atrás y después son como 10 o 12 libritos, novelas diferentes que hablan de esos 7 años que comienzan con un rapto secreto. Si ustedes toman la primera novela, de repente en un avión estaba el piloto y el copiloto y de repente uno de los dos no está más. Un auto que estaba andando por una carretera, de repente el conductor no está más y se produce un accidente y toda una debacle, porque de repente un montón de gente desapareció por todos lados. Bueno, la iglesia está inundada de eso hoy. Eso se llama pretribulacionismo. Tribulación, pretribulación.
es una visión según la cual la iglesia será arrebatada antes del inicio de la gran tribulación. La iglesia será arrebatada antes del inicio. No es una postura uniforme. Algunos creen que la iglesia será arrebatada al comienzo de los 7 años. Otros creen que la iglesia será arrebatada en la mitad. Cuando empiece su acción violenta el anticristo, ahí la iglesia será arrebatada. Pero las dos posturas o las dos variantes hablan de lo mismo. La iglesia no va a sufrir. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. ¿Qué dicen los defensores de esta postura? Que va a haber un rapto secreto, como dije recién, donde Jesús puede venir en cualquier momento. Se habla de la inminencia. Hay un hermano, bueno, acá de los que están acá creo que lo único que puede conocer lo que voy a decir, o quién es, hay un hermano en Rosario que cada vez que te saluda te dice, hoy puede ser el gran día. ¿Estás preparado? Bueno, cada vez que este hermano me saluda, yo le digo, no, no es ni hoy, ni mañana, ni pasado. Y ahí entramos en una puja, ¿no? Ellos creen que Jesús viene en forma invisible y se lleva a la iglesia. Se produce el arrebatamiento. Creen que a partir de ahí el anticristo, es revelado, sale a la luz, se manifiesta y comienza la tribulación y la gran tribulación. Según alguna parte de esta corriente, no todos piensan lo mismo, como dije recién, después de ese rapto secreto hay una posibilidad de salvación. En esta serie de novelas dejados atrás, esto ocurre. Hay gente que se convierte después del rapto. Y dicen que al final de los 7 años Jesús viene otra vez de una forma gloriosa y visible para destruir al anticristo y establecer su reinado de 1000 años. Es interesante aclarar que esta teoría no bíblica, como vamos a demostrar dentro de un rato, del rapto secreto, no existió en la iglesia hasta el siglo XIX. Nace en Inglaterra en 1830 con un tal Nelson Darby. No sé si lo estoy pronunciando bien. Él empieza a enseñar sobre ese tema, después se va a Estados Unidos y convence de su teoría a un tal Scofield. ¿Conocen la Biblia de Scofield? Y es fundamentalmente Scofield el que, no solamente entre los hermanos libres, entre la iglesia de los hermanos, sino también, aún también en los grupos pentecostales, esta teoría se va difundiendo hasta inundar toda la iglesia. Ahora, tenemos que ir a la Biblia, porque creo que esto es un engaño que trae sus daños a la iglesia. No quiero hablar mal de este movimiento, porque es real que en el siglo XIX, cuando aparece esto del pretribulacionismo, también aparecen algunas verdades que sí estaban en la iglesia en los primeros siglos y que después desaparecieron. Ellos lo trajeron como una verdad real, este movimiento. Y esa verdad real fue el tema del milenio, que va a ser nuestro próximo tema. Durante siglos la iglesia no habló del milenio. Y esta gente, la que trajo esto del rapto secreto, el grave error, también trajo otra vez sobre la mesa la realidad de que Jesús viene para reinar sobre la tierra por 1000 años, y esto tiene absolutamente un fundamento bíblico. Para no caer en una crítica hacia estos hermanos, muchos de ellos fieles hermanos, muy bien, y vamos a ver que
¿Por qué caen en este error de que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? Porque eran hermanos fieles que leían la Biblia, como nosotros. No eran una secta, nada de eso. Fue un error y es un error dentro de la iglesia. En primer lugar, ¿qué evidencias escriturales tenemos para decir que esto es un error? ¿Se entiende cómo es el tema del pretribulacionismo antes de entrar? ¿Entienden por qué es un error? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, primero me gustaría mostrar algunas evidencias escriturales de por qué esto es un error. El primer tema o problema que tiene esta teoría, por decirlo así, es que es contrario a las enseñanzas de Jesús. Claramente en la secuencia de Mateo 24, claramente la gran tribulación está antes de la reunión que Jesús produce a través de sus ángeles, de sus escogidos. Claramente es así. Entonces ahí empiezan con algunas cuestiones. Yo le voy a decir qué le diría a un pretribulacionista, algunos hoy. Le dirían cosas como, bueno, pero los escogidos en realidad es el pueblo de Israel, no es la iglesia. No hay ninguna evidencia para afirmar tal cosa. De todas maneras, si fuera el pueblo de Israel, entonces tendríamos que hablar que hubo dos raptos. Un rapto antes de Mateo 24:15, antes de que comenzara la gran tribulación, y otro al final con los judíos. Por otro lado, si ustedes, yo me metí solo con Mateo 24, y en otra charla hablamos de las parábolas que seguían después como una forma de ver cómo nos tenemos que preparar. Pero nunca fuimos a los capítulos anteriores a Mateo 24. Yo les digo lo que pasó ahí. Pero de que Jesús entra a Jerusalén, hay una confrontación con las autoridades religiosas. Lo empiezan a tentar, le empiezan a hacer preguntas. Jesús responde, pero aparte responde con parábolas, donde condena a los religiosos judíos. Tal vez la parte más fuerte es en Mateo 23, cuando empieza a acusar a escribas y fariseos, y le dice, ¡ay de vosotros, ay de vosotros! Y termina el capítulo 23, ya casi comenzando con el capítulo 24, que es lo que sí estudiamos en detalle, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. O sea, Jerusalén va hacia algo terrible. Porque os digo, el último versículo del capítulo 39, que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. No está hablando de su entrada ahí triunfal, había sido en el capítulo 21, está hablando de otra vez, de otra llegada. Pero dice, hasta que eso pase, Jerusalén, Israel, yo no voy a tener más nada que ver con ustedes. Entonces ya después Jesús no trata más ni se aparece más a Israel y a Jerusalén hasta el final, cuando ocurra el versículo 39, el último del capítulo 23. Entonces, a partir de ahí, Jesús está hablando con sus discípulos, solo con sus discípulos. En Marcos nos dice que ni siquiera es con la totalidad de sus discípulos, es con 4 discípulos. Vean el pasaje de Marcos 13, paralelo. Pero podemos decir que Jesús está ahí hablando con la proto-iglesia. Podemos decir que Jesús está hablando con ese germen que en Pentecostés va a ser constituido como la iglesia que conocemos. Entonces, es ilógico pensar que lo que Jesús está hablando es para el pueblo de Israel. Está hablando para la iglesia, para sus discípulos, para lo que va a venir después.
Así que, y está claramente marcado que la reunión de los escogidos es inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Versículo 29 de Mateo 24. En segundo lugar, el pretribulacionismo es contrario a la enseñanza apostólica. Vamos otra vez a 2 Tesalonicenses. Yo se los pedí que lo leyeran. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Fíjense, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de lo que ya había hablado, en algunas Biblias lo ponen como referencia, en su primera carta, 1 Tesalonicenses 4, del 15 al 17, que leímos la vez pasada. Y dice que hay dos cosas que son una sola, un solo momento, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni os perturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo le está diciendo: no me vengas a decir que puede ser hoy. No puede ser hoy. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes de la reunión que vamos a tener con el Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes del arrebatamiento, tienen que manifestarse dos cosas, está diciendo Pablo. Tiene que manifestarse un gran apartarse, el amor de muchos se enfriará. En los postreros días, dice una de sus cartas a Timoteo, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y vuelvo al versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. No va a querer otro Dios, otro objeto de culto, ninguno. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos, acá habla de un templo. No es el templo de la diosa Diana de los Efesios. No es un templo romano. Es el templo de Dios. La iglesia no tenía templos. Acá está hablando del templo judío. Y se va a sentar ahí, y acá está la abominación desoladora, haciéndose pasar por Dios, sí. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Yo esto se los dije cuando esas 3 semanas que estuve con ustedes, estoy haciendo referencia a Hechos 17. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Esto vamos a hablar, porque estos son versículos que usan fuera de contexto y con una cierta imaginación los pretribulacionistas. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto está marcado en Isaías 11, está marcado en Apocalipsis 20, habla de lo mismo. Inicuo cuyo advenimiento, la aparición del anticristo, es por obra de Satanás, con gran poder y señales
y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Algo raro va a pasar. Yo digo, con todas las profecías que hay, ¿cómo es que no nos vamos a dar cuenta? Porque va a haber un poder engañoso para que se crea en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que acá, claramente otra vez, claramente, hay una contradicción con lo que creen y lo que acá Pablo está diciendo, que la venida del Señor y nuestra reunión con Él es después que el anticristo produzca todo esto que está descrito acá y que da inicio a la gran tribulación. Otra vez, Pablo ubica la venida del Señor y el arrebatamiento después de esta acción abominable del anticristo en el lugar de Dios. Creo que, como dije antes, estos hermanos han sido hombres fieles, nobles, pero creo que se han equivocado al acercarse a las Escrituras. Y acá vamos a un tercer problema, ¿no? Ellos han visto, los pretribulacionistas, algunos versículos que dicen que la iglesia será guardada de una ira. Hay una ira que la iglesia será guardada. En Joel 2, 30 y 31, también no lo vamos a leer. También en el sexto sello de Apocalipsis 6, habla de un día que es el día de la ira del Cordero. La ira del Cordero, la ira de Dios, como dice Joel, el día terrible del Señor, son hechos totalmente diferentes. Acá va a haber, yo lo llamo así, dos iras, dos enojos, dos acciones, si ustedes quieren, violentas. Y no se pueden confundir. Creo que esta gente los confundió. Esas iras, esos enojos, tienen distinto origen y distinto destinatario. La tribulación es la ira del anticristo hacia la iglesia y hacia Israel. Pero al final de los 7 años se va a producir la ira de Dios sobre el anticristo y su sistema. Son dos cosas diferentes. Y la iglesia va a ser libre de esa ira de Dios. Cuando Dios descargue su juicio sobre el reino del anticristo, la iglesia no va a sufrir eso. En esto estamos de acuerdo, pero no se pueden confundir. La iglesia va a pasar por la gran tribulación. ¿Cómo es, se puede preguntar alguno, que la iglesia va a ser libre de esa ira de Dios? ¿Cómo es que esto va a ocurrir? Bueno, hay distintas tendencias de lo que va a pasar al final de esos 7 años. Yo le digo los que leí. Puedo decirles por la que me inclino más. Hay algunos hermanos que creen que cuando finalmente, algunos creen que son los últimos 30 días. Después le voy a decir por qué. En realidad porque 7 años son en días de calendario judío, 1260 días. Y en Daniel 12 habla de que es feliz el que llega a los 1290 días. Habla de un número de 1290 días. Entonces, si ustedes hacen la matemática, la resta, hay 30 días. Algunos creen que esa ira de Dios va a durar 30 días. Es un dato. No estoy afirmándolo. Algunos creen que cuando Jesús aparezca en el cielo, vamos a ascender todo, esto es bíblico, y vamos a estar ahí, esos 30 días mientras la ira de Dios se descarga sobre la tierra. Hay otra
no sé si decir teoría, postura, que dice que cuando la ira de Dios en esos tal vez 30 días se descarguen sobre la tierra, la iglesia va a ser llevada a un lugar desierto. Basado en lo que pasó con el pueblo de Israel en el Éxodo, que venían las plagas, pero a Israel no lo tocaban. Basado en Apocalipsis 12, donde habla de que va a ser, hay un hijo de la mujer, esa que está con dolores de parto, que va a ser llevado al desierto. Entonces hay distintas posturas, pero sí está claro, y todos estamos de acuerdo, que cuando la ira del Cordero se descargue sobre el anticristo y su sistema, la iglesia no va a pasar por eso. Pero sí va a pasar por la gran tribulación, que seguramente va a durar los últimos 3 años y medio de esos 7 años. ¿Está claro hasta acá? Vuelvo al pretribulacionismo. Vuelvo a esta idea de que la iglesia va a ser raptada antes de que comience la gran tribulación. Repito, algunos creen que al comienzo de los 7 años, otros creen que a la mitad. Hay un problema acá, porque en general dicen que después de que se produce ese rapto secreto, existe o nace lo que se llama la iglesia de la tribulación. O sea, hay gente que quedó y se empieza a convertir. Pero hay un problema, porque si en el rapto se produce la primera resurrección, ¿qué pasa con los que se convierten después? ¿Hace falta otra resurrección para los cuerpos nuevos? En Apocalipsis 20, versículo 5, nos dice que hay una sola primera resurrección. Después hay al final de los 1000 años una segunda resurrección que le llama la segunda muerte, porque es una segunda resurrección de todos los que no tienen al Señor para condenación. Eso ustedes lo van a ver en Apocalipsis 20 y es al final de los 1000 años. Es otra cosa. Pero sí, como dicen, por ejemplo, las novelas, yo me acuerdo que la primera novela era Dejados Atrás, en esa serie de novelas. La segunda novela se llamaba Comando Tribulación. Eran los cristianos que se convertían después del arrebatamiento y que luchaban contra el anticristo y predicaban el evangelio y ganaban gente. Y esta gente nueva que se convierte, ¿cuándo se produce la resurrección de su cuerpo? Como hablamos. Ya no hay otra. ¿Cómo es esto? Bueno, es muy contradictorio, ¿no? Todo esto que yo les digo acá son algunas de las inconsistencias bíblicas para creer lo que esta gente cree, ¿no? Lo que esta corriente cree, ¿no? Un tema muy que se expone mucho es el tema de la inminencia. Ya lo nombré, lo dije antes. La propuesta de la inminencia pretende apoyarse en aquellos textos que muestran la idea de una sorpresa. Que hay textos donde Jesús habla de vigilar, de velar, de estar atentos, porque Él viene como ladrón. Y la realidad que Jesús cuando dice esta palabra, y las dice en Mateo, en Marcos, de que mirad, velad, orad, está hablando de las señales, el contexto es la señal. Miren, vean, estén atentos a las señales, para que entiendan que los tiempos se están acelerando, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, mirar las señales. Pero no está diciendo que puede venir en cualquier momento. Pero ¿y cómo dice? Lo leímos en Pedro, está en el Apocalipsis, lo dice Jesús en los Evangelios, y dice que Él va a venir como ladrón. Entonces significa que hay una inminencia, dicen algunos. Significa que hay una sorpresa cuando venga Jesús. Y entonces de ahí sacan la idea de las dos venidas, una al comienzo de los 7 años y la otra al final. Una secreta y se lleva, y al final sí ya viene para derrotar al anticristo. Y acá hay otro error interpretativo y llegan a esa solución de un rapto secreto que no está en ningún lado en la Biblia. Cuando usa la Biblia la expresión que va a venir como ladrón,
Está hablando para un determinado tipo de gente. Miren, voy a leer el comienzo de Primera Tesalonicenses 5. Al final de Primera Tesalonicenses 4 es cuando Pablo describe cómo va a ser la venida del Señor y termina diciendo, alentaos unos a otros con estas palabras. Pero en Primera Tesalonicenses 5 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Acá es el versículo clave donde aclara que cuando habla de que para algunos va a venir como ladrón en la noche, está hablando de una parte de la humanidad y seguramente de una parte de la iglesia de hoy. Pero para otros, para los que no están en tiniebla, y en realidad en el original más que la palabra tiniebla es la palabra ignorancia. Ahí vamos, Julieta. Es la palabra ignorancia. Significa ustedes no ignoran todo esto para que aquel día os sorprenda como ladrón. Pablo les está diciendo, muchachos, yo estuve 3 semanas con ustedes. Hace un mes y pico que no los veo. Ahora estoy en Corinto. Pero quiero decirles que ustedes, les expliqué bien todo esto que estamos hablando. Se los expliqué bien para que vean las señales y no estén sorprendidos. Uy, vino Jesús y yo estaba haciendo otra cosa. Ustedes están viendo las señales, están inquiriendo, están velando, miran lo que pasa. Ven que de repente apareció el templo de Jerusalén otra vez. Ven que de repente empezaron otra vez a ocurrir los sacrificios. Ven que aparece un gobernante mundial que incluso hace señales sobrenaturales. Y están, como dice Lucas, están levantando sus cabezas y se están alegrando porque vuestra redención está cerca. Entonces no están en ignorancia, no están en tinieblas. Jesús a ustedes, y se los digo con fe, a todos los que están aquí hoy, no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Juli, vos querías decir algo. Uh-huh. Sí, sí, bueno, vos estás adelantándote y hablando del peligro, lo vamos a ver dentro de un rato, del peligro que trae esta postura. Hay un peligro. Ahora, creemos que la venida del Señor no es en 2 veces, hablando de que viene de una forma secreta y otra a los 7 años, sino que se da al final de esos 7 años, sí como en 2 tiempos. Préstenme atención.
sí como en dos tiempos. Viene el Señor, aparece la señal del Hijo del Hombre, somos todos llevados con Él, y hay un segundo momento, pero ahí, si quieren, antes yo hablé de 30 días, puede ser menos, es solo una teoría. Y hay un momento donde Jesús, con todos sus santos, Apocalipsis 20, Zacarías 14, lean esos capítulos, posa sus pies sobre el monte de los olivos. Acá también hay dos teorías. Uno dice que directamente viene del aire y se posa sobre el monte de los olivos. Hay otra teoría que dice que en realidad viene sobre Medio Oriente y hace como una peregrinación. Después, si quieren, en algún otro momento podemos hablar porque son detalles de los detalles. Pero es claro que Jesús primero se une con su pueblo en el aire para después ir hacia Jerusalén. Sí, la teoría que dijiste es que va a Medio Oriente y después en una procesión a Jerusalén, creo que es así. Sí. ¿Por qué? ¿Yo qué dije? Peregrinación, por las dudas. Ah, bueno. Sí. Está bien. Hay algunas argumentaciones a favor del pretribulacionismo que tenemos que comentar un poquito más. Uno ya lo hice, y es cuando dice que en realidad, eso es para los judíos, que Mateo 24 es para los judíos, ya describimos que en realidad era para los discípulos. ¿Por qué se dice, no, eso es para los judíos lo de la gran tribulación? Porque se habla de Jerusalén. Y se dice que el que salga de su casa no vuelva, que está en el campo no entre a la ciudad, porque es real que la gran tribulación va a tener un foco muy violento, muy trágico en Jerusalén. Eso es real. El foco de la gran tribulación va a ser Jerusalén. Si no, lean Zacarías 14 y es una descripción espantosa de lo que va a ocurrir en Jerusalén. Pero claramente, en el contexto de Mateo 24, habla de que vamos a ser odiados por todo el mundo. Entonces, no está hablando solo de Jerusalén, no está hablando solo de Israel, está hablando de algo global, con epicentro, sí, en Medio Oriente, con epicentro en Israel y como un puntito, con epicentro en Jerusalén. Otro argumento que muchas veces se usa es que Apocalipsis, a partir del capítulo, ustedes recuerden que Apocalipsis, capítulos 2 y 3 es el mensaje a las 7 iglesias, ¿no? Y se habla de que esas 7 iglesias son 7 iglesias de los últimos tiempos. Son como períodos, y la Odisea es la iglesia de los últimos tiempos. El pretribulacionismo tiene una idea que la iglesia va a ir de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, y menos mal que se produce el rapto secreto, porque si no, no queda nadie. Algo como eso. Sin embargo, no creemos que las 7 iglesias son 7, es el período de la primera iglesia a la última iglesia a lo largo de los 2000 años. Creemos que Jesús le envió 7 mensajes, le envió una carta, 7 mensajes, está bien, a 7 iglesias que existían en ese momento, que son tipos de iglesia de los últimos tiempos. Pero el pretribulacionismo cree que la iglesia de la Odisea es la iglesia del final. Y la realidad es que hoy hay, valga la redundancia, distintas realidades en la iglesia en el mundo. Cuando uno mira las características de la iglesia de la Odisea, seguramente es la iglesia de hoy en Europa, por ejemplo. Pero no es la realidad en Sudamérica, no es la realidad en África y en otros países. Incluso no es la realidad de la iglesia en muchos países islámicos, donde están produciéndose un tremendo avivamiento y conversión en masa de musulmanes al Señor. Y el problema aquí, o lo que se dice, es que, bueno, a partir de Apocalipsis 4,
Apocalipsis no nombra más a la iglesia, así que la iglesia ya se fue. Ustedes ven después que Apocalipsis 6 y 7 aparece la gran tribulación. Pero dice, ya la iglesia se fue, ¿no ves que no nombra más a la iglesia? Cada vez que en Apocalipsis habla de la gran tribulación, no nombra a la iglesia. La iglesia no se nombra más en Apocalipsis a partir del capítulo 4. Entonces dicen, si la iglesia no se nombra más, porque ya se fue. Pero tampoco se nombra a la iglesia como tal en 2 Timoteo, en Tito, en 1, 2 Pedro y en 2 Juan y en el libro de Judas. No se nombra a la iglesia. Entonces decir, no, esas cartas no son para la iglesia. La iglesia ahí ya se había arrebatado. ¿Qué pasa cuando se escribieron esas cartas? O sea, es una locura pensar en ese sentido, ¿no? Ahora, otra referencia o argumento que usan, tercer argumento, ya diría, que se usa a veces, es Apocalipsis 3:10. Porque por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y dicen, bueno, ve, esta iglesia se libró de algo que va a venir. Ese algo que va a venir es la gran tribulación. Es una deducción que no tiene asidero. Primero porque otra vez creemos que es un tipo de iglesia, puede ser de hoy, pero es la iglesia de Filadelfia, a ella se le está refiriendo, no a una iglesia futura. Por eso Apocalipsis 4:1 dice, ahora, es otro de los pasajes que yo le di para que leyeran, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta al cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Entonces la iglesia de Filadelfia está antes de esto, está antes de la gran tribulación. No podemos poner ese versículo que leí recién de Apocalipsis 3:10 diciendo, ves, la iglesia va a ser arrebatada. Es una deducción muy extraña. Muy bien. ¿A qué se refiere entonces, puede decir alguien, Apocalipsis 3:10? Puede ser que se refiera a que no va a pasar por la ira que va a venir al final de los tiempos. También se podría decir. Algunos creen, y eso es lo que yo leí y les quiero comentar, que a los pocos siglos de que se escribió el Apocalipsis, en realidad 5 siglos después, aproximadamente, vino el Islam, invadió toda esa zona. Y todas las iglesias, esas 7 iglesias, fueron invadidas por el Islam. Y 6 de las 7 desaparecieron. La única iglesia que quedó como tal, hubo una iglesia en esa ciudad, pese al Islam, fue en Filadelfia. Y algunos creen que la profecía que Jesús le da ahí en el versículo 3 del capítulo 10 está hablando cuando le dice, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Algunos creen que tiene que ver con el Islam. Muy bien. El otro argumento muy usado por los pretribulacionistas, y con esto ya voy terminando, es que en 2 Tesalonicenses, en el pasaje que leímos, dicen así, dice que hay algo que detiene la manifestación del anticristo. Y ellos dicen que cuando eso, Pablo dice que cuando eso que lo detiene sea sacado, entonces se va a manifestar. ¿Qué deducen de este pasaje? Que eso que lo detiene es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está en la iglesia. Síganme el razonamiento. Entonces, cuando la iglesia es arrebatada, se va el Espíritu Santo y eso ya no está lo que lo detiene y entonces el anticristo se va a manifestar. Ahora, si así fuera, otra vez entramos en un problema, porque después que se manifiesta el anticristo hay nuevos cristianos, lo vimos antes, pero esos nuevos cristianos no tienen el Espíritu Santo. Pero si tienen el Espíritu Santo, entonces está otra vez el que lo detiene. Entonces es una cuestión
que es muy contradictoria, muy agarrada, no los tengo, pero muy agarrada de los pelos, ¿no? Otro argumento, y ya estoy terminando con esto. Y esto me pasó una vez. Alguien me dijo, ¿vos crees que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Él venía de una denominación que creía todo esto. Y él me dijo, ¿vos crees que la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Y yo le dije, claramente, creo que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y él me dijo, yo no puedo creer eso. No puedo creer que un Dios que nos ama tanto nos va a hacer pasar por tremendo sufrimiento. Y yo le dije, hermano, ¿vos creés que Dios te ama más a vos que a todos nuestros hermanos, que a lo largo de 2000 años han sido masacrados? ¿Vos creés que Dios a vos te ama más que a los que fueron crucificados, quemados, decapitados, arrojados a las fieras? A vos Dios te ama más que a ellos. Por eso a ellos lo hizo pasar por ese sufrimiento y vos no. Vos estás libre de todo sufrimiento. Y quiero decirles, hermano, Pablo lo dice, que todo el que quiera vivir piadosamente en este siglo padecerá persecución. Tuvimos, creo que fue muy buena una ida y vuelta que tuvimos con Martina esta semana, me parece que fue el viernes, el sábado, ¿no? Si me permitís que cuente algo, Martina, ¿no? Porque Martina me decía, para mí fue muy bueno esa ida y vuelta, ¿no? Martina me decía, yo digo, confieso, creo que estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús. Ahora dice, ¿cómo puedo saber que esto que digo o confieso es verdad cuando no estoy siendo ni perseguida, ni tengo esa presión encima, ni nada de eso? ¿Cómo sé que no es solo una declaración cuando estoy bien, pero cuando llegue el momento, ¿no? Y claro, es una pregunta inteligente. Lo que pasa es que uno dice, bueno, a ver, ¿qué? Yo lo que decía es que fue bueno que no fue una charla, que me dio el audio y me dio tiempo a pensar, a orar, ¿qué le digo? ¿No? Y yo le dije a Martina, ¿vos crees que tu mamá daría la vida por vos? Yo se lo resumo, ¿no? Y ella me dijo, sí, yo creo que mi mamá daría la vida por mí. ¿Y por qué la daría? Y porque me ama mucho, me ama tanto que daría la vida por mí. Y yo le dije, bueno, de la misma forma, tenemos que amar tanto a Jesús que estaríamos dispuestos a dar la vida por él. El secreto, la seguridad o el prepararnos para el sufrimiento y para el martirio tiene que ver con estar cada día más enamorado de Jesús. Si estamos enamorados de Jesús, bueno, creo que vamos a estar listos cuando llegue el momento para decir no nos importa nada. Si tenemos que morir, vamos a morir. ¿No? Y termino con esto, porque creo que esta postura que hoy tratamos de poner, sí. Respecto a esto que decías, lo que Martu te preguntaba, y creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho o nos hacemos, o la vamos a hacer en algún momento. Yo lo escuché a David Powson hablar sobre esto mismo, con mucha honestidad. Bueno, los que lo han leído y han escuchado sus prédicas saben que él siempre fue así, muy honesto, aún con este tipo de enseñanzas tan fuertes, ¿no? Y él contaba que le confesaba esto a un amigo, a un pastor, y le decía, no sé si estoy dispuesto a dar mi vida por Jesús, no sé si voy a poder, llegado el momento, ¿no? Y dice que el amigo le dijo, empezá de a poco, empezá renunciando a pequeñas cosas que no sean, obviamente no estamos hablando de pecados, sino pequeños gustos que nos damos, pequeñas cosas que nos permitimos, y que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Decir, qué sé yo, un día de ayuno, o no sé, una noche de oración en vez de dormir, o pequeños gustos que nos damos,
y bueno, tal vez es como un ejercicio de preparación, así como el que va a correr una maratón no puede correr la maratón sin haber corrido ni media cuadra. Me pareció un consejo práctico. Por supuesto que tenemos que enamorarnos de Jesús porque si no sería imposible, pero me pareció algo práctico, ¿no? Empezar a renunciar a pequeñas cosas para que, llegado el momento que el Señor nos pida que demos nuestra vida o que suframos, no sé, en torturas, tormentos, lo que sea, que no digo que va a ser fácil, pero creo que vamos a tener ejercitado mucho más esto de la renuncia y de la entrega, ¿no? Sí, yo creo que las dos cosas, Ana, van de la mano. Porque creo que esas pequeñas renuncias que vos, bueno, lo escuchaste de Powson, pero ponés sobre la mesa como una propuesta práctica. No tienen que ser simplemente la práctica de alguien que está preparándose para una maratón, sino que tiene un sentido. Renuncio a esto por amor a Jesús, renuncio a aquello por amor a Jesús, renuncio, y eso creo que cuando vamos optando por Jesús, ante otras cosas que hoy la sociedad nos ofrece, que no son necesariamente pecado, estamos mostrando ese amor creciente por Jesús, ¿no? Cuando terminamos la conversación, de ida y vuelta con Martina, ella me dijo, bueno, me parece que no estoy en el escalón o en el nivel que tengo que estar, tengo que crecer en el amor por Jesús. Y yo creo que una de las formas de crecer en el amor por Jesús es renunciando a las pequeñas cosas que decías vos, ¿no? Pasa por ahí. Porque creo, hermanos, que el principal problema de esta postura, como dije al principio, esta postura trajo otra vez el milenio, buenísimo, después de 1400 años que no se habló sobre el milenio. En la próxima vez que hablemos vamos a hablar sobre el milenio y vamos a decir que esta gente que trajo esta locura del pretribulacionismo trajo otra vez sobre la mesa el milenio después de 1400 años que la iglesia prácticamente no hablaba de esto. Entonces no es que todo fue malo, ¿no? Pero el mayor problema de esta postura es que nos saca, este pensamiento de Martina nos lo saca de la cabeza. No, si no vamos a sufrir. Si el Señor viene y nos lleva antes que aparezca el gran sufrimiento, el Señor nos lleva, así que no nos preparemos para esto, no hay problema. Vivamos una vida cristiana así, por ahí, cosa de que si nos morimos nos vamos con el Señor. Ahí no pequen, llévenla bien, vayan a la iglesia, hagan algún discípulo, prediquen a alguien, bueno, tengan un amorcito por Jesús ahí, total, con eso basta. Y es un peligro, porque cuando se manifiesta el anticristo, vamos a empezar a buscar en la Biblia, pero no, si me enseñaron otra cosa, ¿cómo aparece este tipo? Cuando aparezca el templo de Jerusalén, van a decir, ¿y qué esta locura? ¿Por qué? Porque nos creímos esta mentira, este engaño, diría yo. Y cuando venga la presión de la persecución, los que esperaban este arrebatamiento secreto se van a batatar, se van a desorientar, y tal vez muchos sean parte de esa apostasía que leímos recién, ese apartarse de la fe. Entonces es peligrosísimo esta enseñanza, y créanme que la mayoría de las denominaciones de hoy enseñan esto. Entonces, yo después les voy a mandar el apunte, me gustaría que lo repasen, porque necesitamos sacar esto de nuestra forma de pensar. Y tenemos que tener también las bases para no creernos lo que los maestros de hoy de estas cosas nos quieren hacer, nos quieren enseñar y nos quieren hacer caer. Es uno de los grandes engaños. Se enseña en los mejores seminarios, pero es totalmente contradictorio en lo escritural. Muy bien, hermanos, hasta acá llegamos. No sé si hay preguntas. El tema que sigue, seguramente lo vamos a hablar después del retiro,
seguramente vamos a hablar, bueno, cuando estemos en el retiro, alguna de estas cosas seguramente vamos a hablar, ¿no? Bueno, Arturo y Juli levantaron la mano. A ver, Arturo, Aldo, vamos a darle lugar al peruano, a nuestro hermano de Perú, porque ya la Juli Gracias. una pregunta ya levantó la mano, así que por eso le damos lugar a él. Dale. Amén. Amén, amén. ¿Querías preguntar algo, Sí, ¿me Aldo? escucha? ¿Me escucha? Yo escucho. Perfecto. Bueno, gracias a Gustavo por la enseñanza de hoy. Primero, muy buenísimo. Y me ponía a pensar que se entiende claramente, quería aportar justo que claramente cuando Jesús nos invita a velar, orar, los apóstoles nos llevan a eso también, a velar, orar. Creo que es justamente para prepararnos y ser entendidos de lo que dice Daniel, ¿no? En Daniel capítulo 12, creo, verso 3 dice, ¿no? Los entendidos resplandecerán como el Así es. resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y creo que eso nos toca a nosotros como discípulos, como hijos de Dios, de prepararnos para este tiempo, ¿no? Creo que esas son las herramientas que nosotros vamos a obtener para poder pasar la gran tribulación, ¿no? Porque si nosotros estamos, digamos, durmiendo o descuidando nuestra vida de comunión, de espiritualidad con Jesús, con el Padre, en no leer, en no buscar, en no orar, pues es claro que vendrá como nosotros como ladrón, ¿no? Y no entenderemos los tiempos. Entonces, creo que el estar buscando a Dios, estar velando, estar orando, nos va a hacer entendidos de los tiempos y nos va a preparar para este tiempo que en realidad es ese tiempo donde en realidad nos vamos a afirmar aún más en el Señor, ¿no? Y vamos a pasar esto, ¿no? Y, y yo, bueno, yo creo que eso es lo que nos toca como discípulos, ¿no? Prepararnos, estar buscando en nuestra vida de comunión con el Señor todo el tiempo. Amén. A mí me gustaría, antes de darte el lugar ahí a Juli, no sé si es Juli o es Priscila que quiere preguntar, leer un poco lo que tú dijiste, Aldo, porque está en los primeros versículos de Daniel 12 y habla de dos niveles. Yo quiero ahora animarlos a algo, miren. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hablando de tiempo final, está hablando de la gran tribulación. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá está hablando de las dos resurrecciones, efecto montaña, están separados por 1000 años, las dos resurrecciones. Y acá está el versículo 3, el que hizo referencia a Aldo. Los extendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. El sol que empieza a aparecer, ¿no? El resplandor del firmamento, eso será. Pero dice, y los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, miren, hoy estamos tratando de ser los entendidos que vamos a resplandecer como el firmamento. Pero hay todavía, me parece, un valor más. Si ustedes toman esto que están entendiendo y lo enseñan a la multitud, van a ser como las estrellas que resplandecen perpetuamente. Así que hay un desafío para ustedes. Bueno, esto que estamos viendo, vamos a enseñarlo a otros, vamos a compartirlo con otros, no nos vamos a quedar nosotros con esto que estamos entendiendo. Juli.
Con tu pregunta me fui, me fui. Sí, ahora, sí, sí. Sí, lo que pasa es que me aparecen otras preguntas, entonces me gustaría ver si podemos ir de a uno. A ver, Priscila. ¿Por qué me dice que yo abandoné la llamada? No, no sé. No sé qué está pasando. Se ve que esa pregunta tuya molesta, ¿viste? Porque ya tenemos dos líos de que... Sí, bueno, veo que algunos levantaron la mano también, lo veo a Víctor, a Martina, bueno, a Aldo. Mira, te voy a contestar con total sabiduría y revelación que tengo del cielo. No sé, no sé. No sé, y el tema de esta gente es que quiso deducir a partir de la base que creía quién era. No sé, no sé si será algún imperio, si será, cuál será un impedimento para que el anticristo se manifieste. No lo sé. Ahora es alguien que impide que el anticristo se manifieste y de repente es sacado del medio y el anticristo se manifiesta. No sé si será, puede ser, no lo sé. No lo sé porque como Pablo no lo dice, no quiero avanzar sobre lo que Pablo no dice ni la Biblia dice, ¿no? Tal vez en algún momento lo entendamos mejor, pero lo que sí sé es que ante mi no saber, no puedo empezar a hacer deducciones. No, no. O más cerca del tiempo nos daremos cuenta. Yo a veces he pensado de algunas cosas en base a lo que creo de dónde viene el anticristo, ¿no? Que hay cosas que lo pueden detener, pero bueno, no sé. A ver, si vos querés yo te doy una teoría, pero mi teoría es muy loca. ¿Viste? Como yo creo que el anticristo viene de una parte árabe moderada, hay una parte árabe extremista que lo está, que es como un impedimento para que esa parte árabe moderada y pro-israelí se manifieste. Pero es una locura mía. Es toda una cuestión geopolítica, pero no puedo afirmarlo. No puedo afirmarlo. Sí, no sé, Víctor, hace rato que tenés, desde antes que me fuera yo de la reunión que tenías. ¿Quién? Hola, no, yo era, pero en realidad era la misma inquietud que dijo Priscila recién. Era esa duda también tenía, ¿qué es lo que lo detiene o quién es? Porque siempre tuve esa intriga si era alguien o era una cosa, pero bueno, la acabas de contestar recién, así que quedó bastante claro No la... sé. Hiciste No dos sé, por uno. Víctor, yo te veo a vos con la mano levantada, pero te veo que tenés muteado, está silenciado. Víctor, Sí, sí, acá. ahora, Hola, hola. No, no, sí, yo no sé si vos lo mencionaste, Gusti, esta postura pre-tribulacionista también se agarra de este pasaje de Mateo 24, sí, versículo 40, cuando el Señor dice, entonces estarán dos en el campo, Ujú. el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. No sé si se menciona a ese pasaje. claro, es verdad que ahí pareciera que está hablando del rapto, pero igual está después de la gran tribulación.
igual está después de la gran tribulación. Igual está, o sea, ese pasaje que vos decís y que está en el versículo 40, está después, claro, del 39. está después del 39, está después del 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. No me da la idea de nada secreto a mí ahí. Claro, pero vos, esta postura pretribulacionista, han hecho películas haciendo referencia a este pasaje, a este versículo 39. Uno es dejado, hay, no sé, un colectivo con pasajero, el colectivero es tomado, se estrella el colectivo, o sea, defendiendo esta posición, ¿no? Sí, sí, pero sin tener en cuenta, yo no tendría problema en hacer una película yo y mostrar, claro, dice Ana, son versículos fuera de contexto. Sí, exacto. Y es así. Yo no tendría problema en hacer una película donde dos van en un colectivo y uno es dejado y el otro es tomado. No tengo problema, porque lo dice la Biblia. Ahora, antes de eso, en la película que yo arme, en el, ¿cómo se llama? En el guión que armo, tiene que aparecer Jesús en el cielo sobre una nube. Un Jesús poderoso, con gran gloria. Sí, sí. Tengo que ver a toda la gente agarrándose la cabeza. Mirá, ahí está. Todo ojo le verá. Y en medio de eso, es verdad que algunos empiezan a subir. Pero es más, antes que eso pase, existe otra locura, no la hablamos. Muchos van a salir de los cementerios. Entonces, en ese rapto secreto que vos decís que en algunas películas y novelas he descrito, no está descrito la resurrección de los muertos, por ejemplo. ¿Dónde está? ¿No? No, por supuesto. Es simplemente Porque se tienen que dar dos cosas. Esto que vos marcás acá, Víctor, es posterior, inmediatamente posterior, pero posterior a la resurrección de los muertos. Y se tendría que mostrar, toda novela, película, tendría que mostrar ese hecho también. Otra vez, si tuviera que hacer una película, diría, primero se ve una señal visible a todos que Jesús está viniendo en el aire. Punto 1. Punto 2. Toda la gente empieza a desesperarse. Apocalipsis 6 dice que la gente se va a meter en las cuevas y va a decir, caigan sobre nosotros, porque viene la ira del Cordero. Los cielos se están conmoviendo. Es anterior a todo lo otro, a esto que estamos hablando. Terremotos, maremotos, la gente desesperada, Jesús viniendo. Esto es lo que marca el relato de Jesús en los evangelios. Y ahí en medio de todo, o sea, yo no creo que haya dos muy tranquilos yendo en un colectivo. En todo caso, si hay dos yendo en un colectivo, están queriendo escapar de todo lo que viene. No hay toda una gran angustia en todo el mundo cuando eso se produce. Sí, yo simplemente resaltaba que esta posición se agarra de este pasaje. Sí. Es muy fuerte, o sea, vos escuchás hoy en cualquier video de YouTube, predicadores, pastores, tratando este tema, y este es uno de los versículos principales para defender su posición del rapto antes de la gran tribulación, ¿no? Sí, y esto está, es lo que dice Ana, y yo diría, agregaría algo más a lo que dice Ana. No es el texto fuera del contexto, sino aparte es como cambiar el orden de los versículos, ¿no? Es como poner versículo antes de lo que vienen después, ¿no? Que lo vamos a ver en Apocalipsis también. Lo vamos a ver cuando hablemos de milenio. Porque en el milenio está claro que Jesús viene y después están los 1000 años. Algunos meten los 1000 años antes de la venida de Jesús. Algunos dicen ya estamos en el milenio. Y cambian el orden del Apocalipsis. Apocalipsis 20 y 21 nos dicen, primero viene Jesús y después están los 1000 años. Y después está el juicio. Cambian
la venida de Jesús y los 1000 años lo cambian. Eso, ¿saben cómo se llama? Otra mentira. Se llama premilenialismo. Postmilenialismo. Jesús viene después del milenio. Es otra mentira. Otra vez, cambio los versículos de lugar. ¡Pum! Los cambio de lugar. Le cambio el orden cronológico. Esto lo vamos a ver cuando veamos el milenio. Pero acá están haciendo esto. Pongo esto que Jesús dice en el versículo 40, lo pongo antes del versículo 15. Lo que Jesús dice en el versículo 31 ya lo está diciendo, Víctor, es el 31 y el 40. El versículo 31 de Mateo 24 y el versículo 40 de Mateo 24 los meto antes del versículo 15. Ese es el problema. No, estoy haciendo una ensalada y acomodando. Cuando yo dije en la primer charla cómo nos acercamos a las escrituras, yo dije que hay una forma, la forma correcta es leer y hacer un exégesis de lo que dice la Biblia. Pero que muchas veces primero elegimos lo que queremos creer y después vamos a la Biblia y hacemos la mezcolanza. Eso se llama eisegesis. Entonces, ese es el problema. Y acá estamos con ese problema. Primero eligieron lo que quieren creer y después vamos a la Biblia y hago la mezcla. Y pongo los versículos que vienen después antes, porque es la única forma de explicar la postura que se tiene. No sé si contesté, ¿no? La pregunta tuya, Víctor. En realidad no era una pregunta, vos lo dijiste bien, era hacer notar que agarran el versículo 40 y lo usan para sus películas, ¿no? No sé quién más tenía la manito de la pregunta. Bueno, ya son más de las 10, ¿no? Así que... Léelo, pues yo estoy con el celular y lo leí en el momento. Él dijo, dejo una pregunta, pero justo estaba contestando otra. Si les quedó ahí, por favor, léela. Sí, es una buena pregunta. Habla de nuestra inestabilidad, ¿no? Yo creo que hay dos cosas en que tenemos que crecer. La primera es en ser cada vez más estables en lo que creemos y en nuestra espiritualidad. Madurez tiene que ver con eso, con cada vez ser más estables. En segundo lugar, en medio de esa estabilidad, crecer en nuestra preparación para ese día. Son las dos cosas, ¿no? Porque a veces, yo digo, si viéramos una onda, a veces parecemos así, ¿no? Estamos un día por allá, otro día por abajo, otro día. Estaría bueno que eso sea cada vez más, el pico a pico cada vez sea más chiquito. Eso habla de estabilidad. Pero si estamos siempre así, tampoco alcanza. Tenemos que ir creciendo mientras hacemos así, ¿no? Tenemos que ir creciendo en nuestra fe, en nuestra preparación y también reduciendo esos picos de inestabilidad. Sí, Iñaki. Estás muteado, ¿eh? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, hermano. Bien, buenas noches para todos los demás también. Sí, en realidad la pregunta es otra, porque, o sea, yo no es que ando dudando de cómo estoy o cómo me levanto cada día, digamos. Tengo plena convicción que en algún momento todo esto que estamos estudiando va a suceder. Y como vos pusiste de ejemplo la persona que te hablaba cada vez que lo cruzás, que hoy puede ser ese gran día, en realidad, cada día puede ser un gran día. Para todos, digamos, en realidad. No sé si ese gran día que todos anhelan o no, pero yo pregunto por qué en algún momento sentimos estar preparados, que a mí me pasa casi siempre en realidad, y cuando estoy hablando con otra persona es como que entras en una instancia de duda o de titubeo o de que cada vez que lees por ahí te generas propias dudas.
Yo igualmente escuchándote y hablando y prestando atención a todo lo que estamos hablando, es como que el convencimiento de que uno está en una situación preparado también viene de otras raíces, digamos, viene de la base familiar, de cómo vos venís preparado en la vida, digamos, como para afrontar cualquier tipo de problemas, digamos. Entonces, creo que por ahí viene también un poco el convencimiento personal, digamos. ¿Mm? A ver, sí, de todas maneras, sí, yo entendí tu pregunta, Iñaki. Yo lo que creo, otra vez digo, es que que tenemos momentos difíciles o momentos donde pareciera que nuestra fe duda, que es lo que vos decís. Pero bueno, eso tiene que ir creciendo aún más en este tema, ¿no? Hay otra pregunta ahí escrita, no sé, Gaby Boller, pero no la alcancé a ver. Eh, ah, Lucas, Lucas, sí, sí, lo estoy viendo eso, pero no sé, no termino Me parece que hay una confusión y debe ser, o ha querido poner Mateo 24:40 y no Lucas. Ah, ya está. Sí, claro, es el versículo que hacía referencia a Víctor. Sí, sí. Está bien, está bien, está bien. Ahora sí, ahora lo entendí. Bueno, hermano, se hizo ya un poquito más después de las 10. Vamos a parar acá. La próxima charla, que después vamos a ver cuánto es, porque dentro de 2 semanas vamos a estar muy cerca del retiro que varios de nosotros vamos. Si algunos todavía no se han decidido, así que tú, Aldo, de ahí de Lima, si quieres, si te decides, puedes venir al retiro. Este, todavía estás a tiempo, pero bueno, ahí está, Ana prueba, y traes a Jazmín, ¿eh? No sin Jazmín. Vienes al retiro con Jazmín, sería buenísimo. Pero bueno, Avisa muy tarde, Gustavo, muy tarde, no se avisaba. no, te avisamos con tiempo. Tú vienes a verlo a Cenegual y no vienes a vernos a nosotros, ese es el tema. Pero bueno, el próximo año calculo, si no te animas ahora a hacer una experiencia rápida y vienes, bueno, el año que viene vendrás. Bueno, Por eso sí, sí. pero después del retiro sí vamos a definir una nueva conversación, una nueva charla entre nosotros para hablar del milenio. Yo creo que después de hablar del milenio, tal vez tengamos que hablar de el otro gran engaño que tienen algunas iglesias hoy, y también elimina el tema de la persecución. Creen que la iglesia va a dominar y conquistar y gobernar las naciones. Es el otro engaño y también tenemos que hablar de eso. Muy bien, vamos a parar acá. A ver si, bueno, alguno de ustedes, no sé si alguno puede orar. Eh, En todo caso, Martina, o ¿quién está ahí contigo, con vos, Martina? Estamos todos, toda la familia. Bueno, a ver, Majo, que no te vi, Majo, a ver si vos podés orar por. Me Estaba robaron ahí los escondida, me Majo. A ver robaron si esta mañana. Majo puede orar Bueno, por Señor, todos. gracias Señor por todo lo que nos estás revelando, Señor, por lo que nos has hablado, Señor, por el tiempo que Gustavo
dedica, Señor, a poder conectarse y bendecirnos con esta enseñanza, Señor. Gracias, te pido que nos sigas hablando a nuestro corazón, que sigas completando la obra en cada uno de nosotros, Señor, que podamos enamorarnos cada día más de vos, Señor, elegirte cada día, elegir obedecerte, elegir tu voluntad, Señor. Gracias y bendecimos Amén, a cada uno de nosotros. Amén. 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 Muy bien. Bueno, creo que podemos aquí terminar y yo les voy a enviar a alguna de las chicas